Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Es un gozo, una alegría poder participar en esta reunión de alabanza y de adoración y del mensaje de la palabra de Dios. Quizá este tiempo para muchos, como lo es para nosotros, es un tiempo único, un tiempo especial, porque sabemos que este culto lo hacemos para nuestra majestad, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien honramos y bendecimos todos los días de nuestra vida. Vamos a iniciar esta reunión y yo quisiera invitarles a leer un pasaje de la Escritura que está en el Salmo 104, del verso 1 al verso 15, y dice su palabra: bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, hazte vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidos y que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros al fuego flameante. Él fundó la tierra sobre las basas, no será jamás removidas. Como el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tus truenos se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Pusísteles término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, abrevan a todas las bestias del campo, quebrantan su sed los asnos montaraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces. El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. El que hace producir el heno hasta las bestias y a las hierbas para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Que Dios bendiga su palabra. Verdaderamente que nosotros este día podemos decir: bendice alma mía Jehová. Por todas las cosas que hemos recibido, por todos los momentos críticos de nuestra vida, cuando muchas veces no sabemos qué vamos a hacer porque el día de mañana es tan incierto, tan inseguro, pero nuestra alma, nuestra fe tiene una grande convicción y podemos decir: bendice alma mía Jehová. Y nosotros este día podemos decirle al Señor que le vamos a cantar, que le vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué no empezar diciéndole: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración? Porque hay una razón, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Cada día que nosotros vivimos, podemos decirle al Señor: gracias por la vida que tenemos. Gracias por el sustento que en estos tiempos, ahora más que nunca, podemos bendecir nuestros alimentos y podemos decirle al Señor: gracias. Pero también hay esa necesidad de decirle: Señor, llévame a tus atrios, a ese lugar santo, para limpiar nuestra vida, para decirle al Señor que este cuerpo sea templo del Espíritu de Dios, que nosotros no tenemos otra razón más que Él. Él es nuestra razón diaria, Él es nuestro diario vivir, y que sabemos que juntos vamos a salir victoriosos. Así que este día yo le invito para que con todo el corazón quebrantemos nuestra vida y podamos decirle al Señor: venimos ante ti con corazones sinceros. Y que esta alabanza sea una delicia en nuestros labios.
cielos, santificado tu nombre es. Rey de los cielos, Señor, te adoramos. Hazme sentir tu presencia, Señor. Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti, pues encuentro comunión perfecta, la vista que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Para mí, y por el resto de
podemos decir gloria a Dios. Verdaderamente que la alabanza no es más que un vehículo que nos lleva a la presencia de Dios, mayormente a través de las voces, a través de los instrumentos musicales que hermosean la fe gloriosa que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Y este día vamos a continuar con el mensaje sobre la redención. Y con nosotros queda nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos. Y déjeme decirle, antes de que nuestro hermano tome este lugar, de que nuestro hermano va en un avance extraordinario. Tenemos la certeza verdaderamente que Dios está con nosotros y mayormente con nuestro hermano. Queremos decirle que pronto Él va a estar aquí y anhelamos con todo nuestro corazón que su vida sea un instrumento de bendición para muchos, como lo es para nuestra familia. Así que vamos a escuchar este mensaje en la voz de nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, con el tema la redención. Espero que usted esté preparado esta noche para continuar con el precioso tema que es la redención. Y para que no pierda la secuencia que venimos tratando, es bueno recordar algunas cosas sobre la palabra redención. Dijimos en el primer programa, que la palabra redención es, según la opinión de muchos exponentes de la palabra, aún más hermosa que la misma palabra salvación. Usted dirá, hermano Ramos, ¿por qué razón? Bueno, porque la palabra redención cubre un territorio, su imperio es impresionante. La palabra salvación, la salvación es un apartado de la redención. Por lo tanto, la redención implica el alma, la redención del cuerpo, y de allí se deriva la doctrina de la sanidad y la resurrección, e implica la redención, la restauración del mundo, de toda la creación física. Entonces, la palabra redención cubre un territorio muy amplio, de tal manera entonces que la salvación es solo un apartado de la redención. La redención cubre el alma, cubre el cuerpo y cubre la creación. Mientras que cuando hablamos de la salvación, estrictamente estamos hablando del perdón de los pecados y de la restauración de la vida del Espíritu. Así que dijimos, muy hermosa palabra, porque explica y señala con fuerza cómo es que fue posible lograr nuestra salvación. ¿Cuáles fueron los medios o los recursos que Dios usó para salvarnos? En la práctica, usted no hace diferencia. Y bien con gozo puede testificar y decir, el Señor Jesús me salvó o el Señor Jesús me redimió. Es correcto. Pero como redimir consiste o consistió en pagar un precio por rescate, entonces es igual que diga, me salvó, me redimió o me rescató. Todas estas palabras son afines. Sin embargo, podemos aún agregar otro concepto a esto que ya hemos dicho. ¿Por qué razón? Como se podía redimir o rescatar tanto a una propiedad como a un hombre o un esclavo o siervo, con lo cual el siervo volvía a su libertad. Entonces es propio decir, me salvó, me redimió, me rescató o me hizo libre. Todas estas expresiones realmente se refieren a todo lo que implicaba lo que era la redención. Por eso hemos dicho, es una palabra que tiene cobertura muy amplia. No hay duda que la salvación es un diseño hecho por la ingeniería de Dios, la ingeniería salvífica, y ejecutada con precisión por el Hijo de Dios. Esto es precioso y significativo, pero la redención extiende sus fronteras e implica mucho más. Pues con la palabra redención, las propiedades volvían a sus dueños originales. Esta es la idea de la redención. Y los esclavos
o los que eran siervos recobraban su libertad. Es decir, viene la idea de restauración, es decir, la restauración de la propiedad a su dueño original o la restauración de la libertad de un hombre. Todas estas ideas son verdaderamente derivadas de la palabra redención. Libertad que no era algún nuevo valor social, no. Ese era por creación, regresar las cosas a su condición original. Repito esto, volver las cosas a su condición original no es un nuevo valor social. Restaurar al hombre a una vida de paz y de santidad y de buena relación con Dios es simplemente volver al origen. Y esa es la condición que el hombre tenía por creación, su condición original. Luego entonces la redención causa la restauración de todas las cosas. Si hablamos del alma, entonces al salvarlo restaura la relación con Dios. Si hablamos del cuerpo, entonces termina venciendo a la misma muerte y el cuerpo queda en la condición que al principio, sin haber pecado, el hombre no hubiera muerto jamás. Vuelve entonces a tener el cuerpo eternidad. Y por otro lado, el mundo, la creación, vuelve a su estado original que tenía. Entonces, todas estas cosas implican lo que es la redención. Ahora, mi hermano, para entender de una manera amplia qué cosas son restauradas en la redención que Cristo hizo por nosotros, establecimos que era necesario saber cómo estaban las cosas en su origen, o saber qué beneficios tenía el hombre y la creación en su estado original, para saber entonces qué se perdió con la caída en el pecado. Y sabiendo qué es lo que perdió, entendemos qué es la redención y qué es la restauración. Y qué fue lo que se rescató. Pues nadie puede perder lo que no tiene o lo que nunca ha tenido. Es decir, la misma idea de redención significa que el hombre tenía una condición que la perdió y que por causa de la redención de Cristo, el hombre vuelve otra vez a sus condiciones de poseedor de lo que originalmente Dios le entregó al hombre. Y le dimos un orden. Primero, el hombre tenía comunión con Dios y por causa del pecado la perdió. ¿Usted siente esa separación? Pues en la redención que Cristo ganó en la cruz del Calvario, esa comunión rota con Dios se restaura. ¡Qué precioso! El hombre tenía dominio y señorío sobre la tierra. Perdió ese dominio y ese señorío. Dominio y señorío que en Cristo es restaurado otra vez. Porque a él dijo, toda potestad me da a mí en el cielo y en la tierra. Y él dijo, yo les doy a ustedes potestad. Es decir, se restaura el dominio y el señorío. ¿Qué pasó? Escúcheme bien, a manos de Satán. Pues cualquiera que obedece a otro se convierte en su siervo, dice la Escritura. Pero fuimos muy claros también. Escúcheme bien, Satán se apoderó de ese señorío o de ese dominio, pero no por una vía directa, puesto que a Satán jamás Dios le otorgó ese privilegio de señorío y dominio en la tierra. Ese privilegio se lo dio en exclusiva a Adán y a sus descendientes, que ahora, aunque sigue en las manos del hombre, porque el hombre sigue teniendo esa posición, por ser el hombre, por ser usted siervo de Satán, entonces Satán aprovecha su condición de siervo para ejercer el señorío sobre usted, señorío que es de su propiedad. Entonces el hombre perdió ese señorío, por lo que el hombre se ha entregado justamente al dominio de Satán, pero un dominio que no se lo entregaron a él. Ahora volvamos a un punto en esta cuestión. Al caer Adán en pecado, quiero que quede bien claro que ni la tierra ni la vida pasaron a ser propiedad de Satán.
porque a veces se ha afirmado que Satán se apoderó del mundo. Eso es falso, porque Dios nunca le dio a Adán la tierra en propiedad, sino en usufructo, en dominio, en señorío. Y por consecuencia, Satanás no se hizo en propiedad. Hasta el dicho popular lo dice: tenemos la vida prestada. Es decir, no se hizo propietario del mundo, pero tampoco se hizo propietario de la vida, pues Dios dio la vida. Le dio la vida al hombre. Nunca se la entregó la vida en propiedad al hombre. Por eso dicen, tenemos la vida prestada, dice todo el mundo. Y es una verdad. Si la vida fuera suya, cuando alguien dice, yo hago con mi vida lo que quiero, porque es mi vida, bueno, yo le preguntaría, si es suya la vida, ¿por qué se la quitan cuando menos quiere usted que se la quiten? Porque no es suya. Entonces la tenemos en administración. Por lo tanto, tenemos que responder precisamente por el uso que le demos a nuestra vida. Entonces, que quede claro, estas dos cosas han sido siempre propiedad exclusiva de Dios. En alguna ocasión yo dije que hay tres cosas que Dios se reserva en exclusiva. Dice Dios, mía es la tierra porque yo la hice, mía es la vida porque yo la di, y míos son los pobres porque no tienen a nadie más que a mí. Tres cosas que Dios se reserva en propiedad, en exclusiva. Qué precioso detalle. Y yo mencionaba, para que nadie piense, desde luego, que Satán no tiene nada. Yo lo he dicho coloquialmente, no tiene ni el cajón en que lo van a sepultar. Él está en total bancarrota, absoluta bancarrota, porque Cristo es el heredero universal. De Él es todas las cosas. Yo lo he dicho, hasta el último tornillo del universo le pertenece a mi Salvador. Entonces, nadie puede perder lo que no tiene o lo que no ha tenido. Eso nos lleva entonces a preguntar, ¿qué causó en términos de pérdidas el pecado de Adán? ¿Y qué recuperó la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo? El capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos es muy apropiado para responder por una razón fundamental. El capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo hace un sumario de pérdidas para el hombre por causa del pecado. Pero al mismo tiempo pone frente a esas pérdidas la más impresionante y abundante obra de recuperación en favor del hombre por causa del don de Dios en la persona de Jesucristo. Observe usted, vuelvo a repetirlo, se hace un sumario de pérdidas en el capítulo 5. El hombre perdió por causa del pecado. Sin embargo, Pablo, emocionado, le explica al hombre que en Cristo la recuperación es más abundante todavía que la pérdida. Es lo que Adán perdió y perdimos. Y perdimos con él. Lo que Cristo recuperó y recuperamos con Cristo. Romanos 5 hace un emotivo cuadro comparativo entre Adán, el primer hombre, y Cristo, el segundo Adán. Y presenta esa serie de pérdidas en cascada. Al decir, por ejemplo, en el versículo 12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Observe usted, menciona pérdidas y menciona ganancias. Que por un solo hombre el pecado entró en el mundo, no por Eva, no por la serpiente, entró por el hombre. Pues a él Dios le había hecho Señor de todas las cosas. Él era quien poseía el dominio. Pero no solo señala que el pecado entró por un hombre, sino que desglosa esa tragedia. Por supuesto que el pecado es una tragedia. Y por ser Adán cabeza capital de la raza humana, por esa razón, cuando él pecó, el pecado entró en todos los hombres. Sencillamente nos heredó su problema, nos heredó su caída.
y sus consecuencias. Y es muy cierto, y yo recuerdo, y lo he mencionado alguna vez, de Salvador Freixedo, es jesuita, en su libro El cristianismo, un mito más. Él siente que encontró a Dios en un error, que pescó a Dios, al Dios de la Biblia, en error. Pues se queja amargamente cuando Pablo dice que por un solo hombre entró el pecado a todos los hombres. Él se queja de que Dios en un solo hombre se jugó y perdió el destino entero de la raza humana, y que ese es un error, una equivocación gravísima. Pues sin haber hecho nada, es cierto, si lo vemos desde el punto de vista de Salvador Freixedo, sin haber hecho nada, nacimos con el pecado y nacimos además siendo enemigos de Dios, sin haber nosotros intervenido absolutamente. Y lo dice de una manera muy particular. Él dice: bastante batalla el niño en el vientre de su madre. Obsérvelo. Bastante batalla el niño en el vientre de su madre 9 meses. De tal manera que cuando nace, no es justo que no tenga un arribo que digamos muy glorioso, como para que apenas nacido ya tenga encima a un ministro, a un predicador, que le da la mala noticia: naciste siendo enemigo de Dios. ¿Qué le parece? Es decir, Salvador Freixedo dice: aquí se cometió una injusticia, porque yo no pequé, pecó Adán, me endosaron el pecado. Bastante batalla el niño en el vientre de su madre, y cuando nace llega el clérigo para decirle: te tengo mala noticia, lo sentimos, resulta que estás emproblemado. Y esto, desde el punto de vista de Salvador Freixedo, pues parecería muy sesudo y muy bien pensado. Y yo he dicho: Salvador Freixedo, tienes mucha razón. Fíjese que tiene mucha razón. Pues cuando menos, yo digo, cuando menos a mí, a Natividad Ramos, Adán no me consultó para pecar. Lo consultó usted, por supuesto. Y sentimos entonces que en cierto sentido Salvador Freixedo tuviera una razón valedera. Porque Adán no me consultó, pero sí me endosó su pecado. Y eso no me parecería muy justo, ni muy sabio. Pero Pablo dice que eso es cierto, que es cierto que Dios se jugó en un solo hombre el destino de la raza humana y lo perdió, que pecó, y que los muchos fuimos constituidos pecadores y culpables por esto. Sin embargo, esa aparente desventaja o supuesto error de Dios de jugarse en un solo hombre el destino de la raza humana, Dios lo convierte en la más fina y preciosa estrategia de la salvación del hombre. Porque si es cierto, por uno caímos, pero también es cierto que por uno, por Cristo Jesús, el segundo Adán, los muchos fuimos también levantados. Entonces, la pregunta concreta sería: ¿fue un error de Dios o sabiduría de la buena? Disfrutamos entonces Romanos capítulo 5, versículo 12, donde Pablo, emocionado, dice: sí, pero de consiguiente la reconciliación vino por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también por uno entró la reconciliación. Lo que significa entonces que este asunto, que parecía ser una pérdida, se convirtió en un acto estratégico de la salvación. Qué precioso detalle. No hay duda, yo siempre le he dicho, nuestra salvación es un diseño, precioso diseño. Yo lo digo de esta manera: a mí el Señor me salvó hace 43 años, mi salvación se manifestó hace 43 años, pero la pensaron en la eternidad. Luego entonces yo no soy un recién llegado, soy un viejo conocido de Dios. Usted es un viejo conocido de Dios. Su salvación la pensaron. Fue un acto deliberado, un acto estratégico, bien diseñado, con toda simetría. Así que el apóstol Pablo establece que en su pecado Adán nos heredó
todas las consecuencias de su caída. Y vaya que esa es así, es una herencia generacional. Por supuesto que sí. Porque en Génesis 5, el 1 al 3, hace una precisión de la Escritura, diciendo en el versículo 1, que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Pero el 3 dice que Adán engendró un hijo a imagen y semejanza suya. Es decir, con todos los rasgos de su propia caída. Bien, pues llamemos a eso todo lo que perdió. Lo expulsaron del huerto. Los animales empezaron a ser violentos con él. Sin embargo, en la restauración completa de las cosas, yo dije, no solamente la redención es por mi alma, me vuelve a la condición original que tenía. La redención incluye mi cuerpo, porque el hombre integral implica su cuerpo físico. Y precisamente por causa de la redención del cuerpo es que de allí nace la doctrina de la sanidad divina. Porque herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Porque la muerte se inicia con la enfermedad del cuerpo. Sin embargo, el hecho de que Cristo haya redimido el cuerpo es la razón por la cual cuando Cristo muere por nuestros pecados, yo siempre he pensado, pudo regresarse al cielo y dejar su cuerpo allí. Sin embargo, no se regresó sin su cuerpo. La Escritura dice que se levantó ese cuerpo glorificado, resucitó y le dijo a Tomás, mete tu mano que yo mismo soy. Mira, aquí están mis heridas, yo soy, no soy otro. De tal manera entonces que si Cristo hubiera dejado su cuerpo en la tumba, entonces no habría redención para el cuerpo. Pero precisamente como Él venció la muerte, entonces los creyentes, los que se asocian con Cristo, aunque estén muertos, un día se levantarán de la tumba. Porque la redención implica justamente restaurar las cosas a su estado original. A mí me emociona eso. Y yo he dicho, si alguien muere, por ejemplo, creyendo en Cristo y no perdió sus ojos, perdió sus brazos, perdió sus piernas, emociónese. El día que resucite, resucita completo. Porque es la restauración, es decir, es la redención, volver las cosas a su estado original. ¡Qué delicia de veras! Por eso cuando Cristo establezca su reino en la tierra, dice que el león comerá junto con el cordero, como sucedía en el principio. Redención, redención, es la restauración de todas las cosas. Entonces, llamamos a eso todo lo que Adán perdió. Y haga el total de totales. Cargue a ese todas las herencias y todas las maldiciones que usted quiera. Porque a veces estamos diciendo, es que las maldiciones, cárguele a esa pérdida, las herencias, las maldiciones, las desventajas que usted quiera. Hágalo. Pero no olvide que una de las cosas que se lograba con la redención es que todas las cosas fueran restauradas a su condición original. Entonces, cuando es redimido por Cristo, se acaban las maldiciones, las malas herencias y todas esas cuestiones. Porque en Cristo hemos sido redimidos, y usa la palabra redimido, redimidos de toda maldición. No puede ser maldito aquel que cree en Cristo Jesús. No olvide, y no puede caer bajo maldición tampoco, jamás. Un creyente no puede tenerle miedo a esas cosas. Porque en la redención se logró la restauración de todo y la garantía de que no puede alcanzarnos ninguna herencia. Entonces, la gran noticia, Paulina, es esta, hermano. Escúcheme, mi amigo, mi hermano. Una gran noticia es que todo lo que se perdió por Adán es recuperado y restaurado por Cristo Jesús, el segundo Adán. Pero déjame decirle algo. Si dijéramos que se restaura de lo mismo que se perdió, sin embargo, Pablo no dice eso. No, dice, y no en la misma proporción de 1 a 1. Pues la ley de vida en Cristo es esta, que el delito no es como el don.
que los resultados del don de Dios sobrepujan y por mucho las consecuencias del delito. Porque el delito no fue como el don. El delito de Adán fue grave, pero el don de Dios en Cristo lo supera y por mucho. ¿Cómo pueden quedar consecuencias cuando que el don de Dios es superior? Si el delito nos emproblemó, el don nos saca del problema. Yo quiero que usted piense esta noche y usted diga, yo necesito este Redentor en mi vida, que Él restaure las cosas que tengo, que Dios me levante de la condición en que estoy arruinado. Así que el don de Dios, dijo Pablo, no es 1 a 1, no es perdió dan esto y te regresaron esto. No, hombre, en Cristo supera el don. Lo que perdiste en Adán, ni por mucho se acerca a lo que ganaste en Cristo. Porque el delito no es como el don. ¡Qué precioso! De tal manera que las consecuencias del delito, la desobediencia de Adán, causó desgaste y desastre en la raza humana. Sin embargo, si esto hizo el pecado con el hombre, fíjese bien, si el pecado con el hombre lo ha arruinado, lo tiene hundido, puede ser que lo lleve hasta el bote de la basura. Está en la peor condición. Estos mensajes para usted. Sin embargo, la obediencia de Cristo al pagar por nosotros todas las consecuencias del pecado supera por mucho la gravedad de las consecuencias del pecado. Por eso dice la Escritura que Dios levanta al hombre del estiércol y lo sienta con los príncipes de su pueblo. ¡Qué cambio tan precioso! Como aquella vez que predicaba yo sobre aquel publicano, Mateo, Leví el publicano, que de publicano lo levantaron apóstol. Eso significa un cambio profundo en la condición del hombre. ¡Qué delicia! De tal manera que Cristo, al pagar por nosotros todas las consecuencias del pecado, revierte el estado de cosas y lo revierte por mucho, con mucha ventaja. Esto quizá no lo hemos analizado, pero lo que el pecado haya causado, en ese capítulo 5, Pablo busca causar en sus lectores una profunda impresión, como yo quiero que suceda esta noche, ahora mismo. Y usa constantemente la frase mucho más. Usted lea, por ejemplo, el versículo 7 y el 9. Ciertamente, si apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Esto es precioso. ¿Quién va a querer morir por un justo? Porque no es lo mismo un justo que un bueno. Un justo es lo que le da a cada quien lo que le corresponde. El bueno da mucho más de lo que corresponde. Dice, pues no es fácil encontrar que alguien muera por un justo. Puede ser que alguno se atreva a morir por un bueno. Pero ¿quién va a querer morir por los pecadores? No, eso no es nada, dijo Pablo. ¿Quién va a querer morir por los enemigos? Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos fuimos beneficiados, ¿cuánto beneficio podrá producirnos Cristo si estamos reconciliados con Él? Por eso Pablo dice, el delito no es como el don. La salvación que nos ha otorgado nos traslada a una dimensión distinta, superior a lo que teníamos. Ahora, y de nuevo el versículo 10, observe, usa el mucho más. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Note esas palabras, mucho más significa que en Cristo usted puede recibir una vida abundante, preciosa. Así que prepara el terreno y hace muy notoria la idea que ahora muestra su rostro en el versículo 15. Mas no como el delito, tal fue el don. Como el don, entonces, alégrese, porque si la redención supera la deuda,
Y por mucho, si Él me redimió, ¿por qué voy a seguir emproblemado con las herencias del pecado? Usted dice que el pecado alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero la bendición dice que alcanza hasta 1000 generaciones. ¿Sabe usted cuánta es la relación, por ejemplo, de 4 a 1000? Es una relación bastante notoria. Por eso Pablo dijo, no, el delito no es como el don. Si el pecado me emproblemó, ¿por qué voy a seguir emproblemado con las herencias del pecado si la redención supera? Entonces, el versículo 15 compara las consecuencias del delito y también el alcance del don de Dios. Y nos da esa gran noticia, buena noticia, para quienes magnifican, por no decir glorifican, las consecuencias del pecado más allá de la salvación. No lo acepto esto. El pecado no puede alcanzarme más allá de mi salvación. Y Pablo pone frente a todo lo malo y las consecuencias del pecado la declaración que cada persona, que cada creyente debe poner frente a sus ojos, que el delito no es como el don, que el don supera, y el don, si supera, acaba con todo el desastre que el delito causó. Bendita salvación que nosotros tenemos en la mano. Y yo esta noche le digo a mis hermanos, los creyentes, los que me están escuchando, olvídese de ese tipo de problemas que me persiguen, los problemas generacionales. No, el delito queda muy lejos del don. El don supera y acaba, dije, con el desastre que el delito había causado. Entonces, ¿qué recuperó la redención? Recuperó todo lo que Adán perdió. Empezando que perdió su comunión con Dios. Y su vida se llenó de temor. El temor que dice Pablo es propio de los esclavos. Lea la escritura. El temor es propio de los siervos. Pero que ahora en Cristo, Romanos 8:15 dice, no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, y decimos, Abba Padre, papá, aquí estoy. La redención de Cristo restaura la comunión con Dios y vuelve la confianza y la seguridad en vez de temor. Consecuentemente, ningún redimido puede tener una vida llena de temores. No tiene razón. Si es en lo espiritual, si es en lo físico, pase lo que pase, el don supera al delito. Qué preciosa alcance de la redención. Pero el hombre también se hizo sujeto de muerte por la sentencia de Dios, pues su pecado lo hizo deudor a la justicia de Dios. Escúcheme bien, la justicia de Dios es a la justicia de Dios a quien Cristo le pagó el rescate. ¿No se lo pagó a Satán, como algunos afirman? Es que, dice, el hombre pecó y pasó a propiedad de Satán. No es propiedad, él es un usurpador. Gloria a Dios para siempre. Por eso, cuando equivocamos esta apreciación, tendríamos que llegar a la conclusión que Cristo entonces se ofreció a Satán en rescate en la cruz. La cosa más infame sería esa. No, señores, Cristo en la cruz del Calvario se entregó en rescate ante la justicia de Dios. Nosotros teníamos problemas con la justicia. Allí estaba nuestro problema. Y Cristo pagó a la justicia divina nuestro problema. ¿Qué le parece a la justicia de Dios? Porque reclamaba se ejecutara sentencia de muerte sobre el culpable, pues la paga del pecado es la muerte, razón por la cual el Señor Jesucristo, para redimirnos, para rescatarnos, ¿sí?, de esa sentencia de muerte, murió nuestra muerte, murió por nosotros, pagando nuestra muerte con su propia muerte. Y en Romanos 7:14 dice, la escritura dice que fuimos vendidos al pecado. Y aquí entra el terreno de los esclavos. Pero ¿quién nos vendió? Sin duda Adán, por quien todos caímos, y por el pecado entró la muerte. Pero quien establece esa muerte, escúcheme bien, no es el diablo.
pues él no puede ejecutar sentencia a nombre de la justicia divina, porque él mismo es reo bajo sentencia también. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿cómo pensar que Cristo pagó a Satán nuestro rescate? Lo hizo a la justicia divina, porque la justicia exigía la muerte del pecador. La sentencia era severa, pero Cristo entonces nos quita esa sentencia al pagar con su propia muerte y resucitar, garantizando entonces la resurrección de todos aquellos que creen en él. Este es el pago en términos de propiedad, pero el capítulo 7 habla de la redención del esclavo del pecado, donde Pablo explica la agonía de ese esclavo, diciendo: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que hago. ¿No es ese su lamento diciendo: me quiero librar del pecado, del vicio, de la maldad en que vivo y no puedo? Ese es el lamento de impotencia. No puedo. Yo quiero, pero no puedo. ¿Es cierto? Intento servir a Dios. Sin embargo, cada intento fracasa. Me siento imposibilitado. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto es lo que hago. Por eso el versículo 21 al 25 del capítulo 7 es tan precioso. Así que queriendo yo hacer el mal, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo. Era el grito de un esclavo, era el grito de un siervo diciendo: quiero servir a Dios, pero soy esclavo del pecado. Sí, pero entonces para eso apareció el Hijo de Dios. Y al entregarse por nuestros pecados en la redención, así como volvía la propiedad a su dueño original, los esclavos volvían a su libertad. Por eso en Cristo entonces el hombre tiene completa libertad. Este pasaje descubre el problema moral del hombre. El pecado que está en mis miembros me lleva cautivo. Sin embargo, muchos temen al pecado, temen al castigo de Dios, temen al infierno, pero siguen pecando porque son esclavos. ¿Por qué esta noche no toma usted esta gran victoria, este gran rescate? El rescate que era no solamente por la propiedad, sino que también libertaba a los hombres, a los esclavos. Imagínese, cada 50 años cuando se lograba también este tipo de libertad, el año agradable del Señor, esa madrugada, en todos los montes de Israel, un levita tenía preparado su cuerno, su trompeta que iba a hacer sonar. Todo el mundo esperaba con gozo ese momento. Los que eran esclavos, los que eran siervos, con todo su corazón miraban hacia esas montañas. Y en un momento dado, muy temprano, las trompetas sonaban al mismo tiempo en toda la tierra de Judea. Yo quiero pensar la emoción con que los esclavos oían ese sonido delicioso, el más agradable, y gritaban: soy libre, soy libre, soy libre. ¿Por qué no hace usted eso esta noche y acepta la redención que Cristo hizo para usted? Y usted dice: Señor Jesús, yo acepto que en tu redención yo soy un hombre libre del pecado y de sus consecuencias. Lo he intentado todo y no puedo, pero yo no sabía que en ti podemos tener, que por el don tuyo es superior al conflicto por el pecado y a mi esclavitud. Señor, esta noche permite que tu palabra entre al corazón de nuestros oyentes, y alguien esta noche nos llame para decir: yo quiero que la salvación venga a mi vida, yo soy un esclavo. No importa cuál sea la condición, yo le digo esto: el delito no es como el don. Así que decídase, no tenga miedo. El año agradable del Señor es un año de libertad. Cristo ya restauró las cosas, ahora solamente falta que usted las acepte. ¿Lo hará esta noche?